Vamos a dar inicio a la conferencia magistral alusiva al Día de los Muertos, a estas fechas tan importantes para nuestra sociedad, para nuestro país, para nuestra cultura. Hoy estamos muy contentos, muy también agradecidos con la presencia del doctor Eric Velázquez García, quien amablemente ha aceptado dar una conferencia sobre el pensamiento de los mayas prehispánicos y la forma en que conceptualizaban la muerte. Y nosotros desde proyectos estratégicos en el área de interculturalidad estamos muy contentos por esta oportunidad de conocer estas formas de pensamiento tan complejas, tan amplias y muy distantes a la que nosotros hoy vivimos y celebramos. Entonces, lo que queremos enfatizar desde el área de interculturalidad es que podamos conocer a través de una metodología científica donde se aproxima a un conocimiento de sociedades desaparecidas, donde se estudia la escritura maya, la epigrafía, una de las especialidades más enigmáticas de la antropología, donde se trata de encontrar elementos de la concepción de las personas sobre diversas formas de vida y de cosmología, pero en específico en esta ocasión lo que estamos tratando de compartirles es esta situación que nos es familiar a todos, ¿no? La vida y la relación con la muerte. Y lo que el doctor Eric Velázquez nos va a compartir es cómo esta relación, que nos puede parecer lo más natural y presente para todos nosotros entre los pueblos, puede tener una dimensión extraordinariamente distinta. Y gracias a la epigrafía y a ese conocimiento que especialistas como él han desarrollado por muchos años, podemos alcanzar aproximarnos a esas nociones tan enigmáticas. Entonces, le daré el espacio para que el doctor Eric Velázquez García pueda exponerles este tema tan interesante. No sin antes compartirles una breve semblanza de su trayectoria y amplio conocimiento. Entonces, les comento que el doctor es doctor en Historia del Arte, investigador titular B en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Se desempeña como coordinador del programa de especialización, maestría y doctorado en Historia del Arte de la UNAM. Su libro más reciente es Morada de los Dioses, los componentes anímicos del cuerpo humano entre los mayas del periodo clásico. Es editado por el Fondo de Cultura Económica y por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM en este año 2023. Y es autor de más de 130 publicaciones. Entonces, es un investigador muy dedicado al conocimiento y a desentrañar todos los elementos que están plasmados en la epigrafía, en esta escritura maya tan antigua. Bueno, le comparto el micrófono al doctor. Muchas gracias, Carmen. Gracias a las autoridades de esta Universidad Rosario Castellanos que me permiten estar aquí. Es mi primera visita a este centro de estudios y me da mucho gusto convivir con esta juventud que son ustedes. Y bueno, voy a comenzar mi plática con aspectos generales. Yo creo que algunos de ustedes, tal vez en la preparatoria o en algún lugar de sus vidas, les han pedido que lean el Popol Vuh, ¿sí? ¿Cuántos aquí han leído el Popol Vuh? Más o menos como la mitad, ¿verdad? Bueno, pues es una de las obras de la literatura universal. Es obra colectiva de un grupo maya que todavía existe y habita en las tierras altas de Guatemala. Ese grupo habla un idioma llamado quiché. Es un idioma de la familia lingüística maya y es más o menos como nuestra familia lingüística latina o romance, que nosotros sabemos que tenemos al español, ¿sí?
tenemos también al gallego, al catalán, al portugués, al italiano, al francés, al rumano. Todas estas lenguas romances o latinas que forman parte de una familia de lenguas emparentadas y que descienden de un idioma en común que es el latín, pues así también sucede con los idiomas de la familia lingüística maya o mayance, que en el siglo XVI había como unos 32 de estos idiomas cuando llegaron los conquistadores españoles. Y todas estas lenguas e idiomas descienden de un ancestro común que los científicos llaman protomaya. Y este idioma protomaya se dejó de hablar, se extinguió hace unos 4.000 o 4.200 años y dio origen a la diversidad de idiomas de la familia maya. Pues uno de estos 30 y tantos idiomas es el quiché de las tierras altas de Guatemala, en el cual se escribió el Popol Vuh. Ustedes se acordarán de Rigoberta Menchú, que es Premio Nobel de la Paz. Bueno, pues ella es quiché, y en este libro importante hay una sección que habla de la historia de los quichés, precedida por una parte muy conocida que habla sobre los orígenes del universo y del cosmos. Y en esta sección vamos a recordar que se habla del viaje al inframundo de dos pares de hermanos. Los primeros pares de hermanos se llamaban Hunhunacpu y Ukub-Hunacpu, y ellos jugaban a la pelota, y el ruido que hacían les molestaba mucho a los señores de la muerte en el inframundo, y los enviaron a llamar. Y entonces ellos fueron al inframundo, hicieron este viaje, donde sufrieron una serie de vejaciones y de tormentos a través de casas donde había navajas, donde había frío, donde había murciélagos, donde había jaguares, una serie de casas de tormento. Y al final fueron derrotados por los dioses de la muerte y murieron. Y después la historia nos narra cómo una doncella del inframundo, hija de uno de los dioses que había en el inframundo, fue embarazada con la saliva de la calavera de Hunhunacpu, que estaba colgada en un árbol de jícaros en el inframundo. Y esta doncella fue ayudada a salir del inframundo y tuvo a dos mellizos, dos gemelos, que eran los hijos que ella parió, y estos pues iban a ser los hijos de Hunhunacpu y los sobrinos de Ukub-Hunacpu, quienes habían muerto en el inframundo. Estos dos mellizos o gemelos se llamaban Hunacpu e Xbalanque, pero ellos, a diferencia de su padre y de su tío, eran muy hábiles, muy astutos, y adquirieron muchos conocimientos, y nuevamente volvieron a jugar a la pelota. Se encontraron los instrumentos de juego de su padre y de su tío, y se repitió la historia. Los señores del inframundo los llamaron, y entonces ellos hicieron este viaje. Penetraron al inframundo por unas escaleras empinadas, muy abruptas en el poniente. Llegaron a estas mismas casas que les dije de tormento, sin antes pasar por una serie de barrancos profundos, de cañadas lóbregas, y de ríos de pus y de sangre, y todo lo que había en el inframundo. Solo que ellos lograron derrotar a los dioses del inframundo y pasar todas las pruebas. Y al final, después de una serie de peripecias, ellos logran la apoteosis como sol y luna. Ellos, a diferencia de su padre y de su tío, derrotan a la muerte, o los señores del inframundo los derrotan en una lid, en un partido de juego de pelota, y logran vencerlos, logran derrotar a este séquito, porque no solamente es un dios o dos, sino un conjunto de deidades de la muerte y de las enfermedades. Y uno de ellos se alza por el oriente convertido en sol, y el otro convertido en luna. Bueno, pues estas aventuras de este par de hermanos o de gemelos nos hablan de dos experiencias distintas que los seres humanos, según la cultura maya, pueden tener
en el más allá. La primera, esa experiencia que viven Hun Hunakpu y Ukup Hunakpu, donde fueron derrotados por los dioses de la muerte y finalmente desaparecen sus conciencias y su memoria. Esta primera experiencia es la experiencia que sigue la mayoría de los mortales, la mayoría de los seres humanos que pisan este mundo. En cambio, la segunda experiencia, la de Hunakpu Eshbalanque, donde ellos también pasan por todas estas mismas pruebas, pero logran la apoteosis como sol y luna, es la que van a tener los gobernantes, los hombres poderosos, los sabios, los sacerdotes, los miembros de la nobleza. Entonces, esta idea, aunque es del siglo XVI y es muy tardía, nos aclara un par de cosas. Primero, que los mayas conciben a la muerte como la pérdida total. O sea, hay un momento en el que uno se desvanece completamente y uno queda en la nada. O sea, finalmente la muerte es la desaparición absoluta. Y segunda, que los ancestros venerados por la comunidad, los gobernantes y la gente de la nobleza, ellos tienen la educación y también la ayuda de los vivos a través del culto funerario para derrotar a la muerte y ascender como sol y luna. Y hay también otro concepto que yo les quiero compartir, y es el hecho de que para los mayas la muerte no es un acto puntual que se pueda fechar en un momento determinado. La muerte es un largo proceso que comienza desde que uno se enferma. Ahí ya comienza uno a morir, cuando uno adquiere la enfermedad. Y en el momento en que uno exhala el último gemido, ese todavía no es la muerte. Apenas es lo que llamamos el fallecimiento, ¿sí? La muerte todavía necesita bastante tiempo para consumarse. El ser humano está hecho de muchos elementos, básicamente de dos tipos de materia. Un tipo de materia que es la que vemos con los ojos cuando estamos despiertos, la que yo veo cuando los observo a ustedes, de carne, cabello, uñas, huesos y demás. Y esa materia es de esta tierra, de este mundo, es una materia, digamos, densa y perceptible, pero al mismo tiempo frágil, porque está sujeta al envejecimiento. Y el otro tipo de materia es de origen sobrenatural. Es como aire, aroma, como una sustancia más ligera todavía que el aire o el viento, ¿no? Una sustancia etérea que viene desde antes de la creación del mundo, que es de origen sobrenatural, que es eterna y que vive por nuestras venas, que circula por nuestro torrente sanguíneo, que se concentra en diferentes partes de nuestro cuerpo, aunque mayormente aquí, en el área del corazón, del pecho, del epigastrio, ¿sí? Y esta materia son los espíritus de los dioses del universo, dioses del cielo, de la tierra y del inframundo, que pasan a formar parte de nuestro cuerpo por un breve tiempo, el tiempo en el que estamos vivos. Y cuando morimos, cada uno de los componentes de nuestro cuerpo se reintegra o regresa a sus lugares de origen. La carne que observamos da origen a nueva vida, es la materia de las plantas, de los árboles, de las nuevas criaturas de esta tierra, y en cambio los elementos de origen natural siguen distintos caminos o trayectorias. Y aquí vamos a estudiar lo que le pasa al alma principal. Como los mayas eran politeístas, no creían que el ser humano tenía una sola alma, sino varias o muchas almas. Y estas almas eran los espíritus de los dioses. Y la conciencia, el pensamiento, la memoria, la inteligencia, las capacidades cognitivas y psíquicas, todas nuestras funciones intelectuales, psicológicas, pero también vitales, están para los mayas divididas en todos estos componentes anímicos que son distintas deidades que habitan en el interior del ser humano. Eso también les explica a los mayas por qué los seres humanos podemos llegar a ser contradictorios con nosotros mismos,
o inclusive llegar a perder la razón cuando el equilibrio y el acuerdo entre todos estos dioses que viven dentro del ser humano, dentro del cuerpo humano, este acuerdo se rompe o se pierde, podemos llegar a perder la razón, a enloquecer, inclusive a morir, ¿no? Bueno, pues dicho esto, ya hablamos un poquito del Popol Vuh, que es una narrativa del siglo XVI. Ahora vamos a trasladarnos varios siglos más atrás. Resulta que en los últimos 50 años hemos presenciado un aceleramiento en el proceso de desciframiento de la escritura jeroglífica maya. La escritura jeroglífica maya durante mucho tiempo fue un enigma para los investigadores, hasta que en los años 50 una persona de nacionalidad rusa, aunque había nacido en Ucrania, vivió en los tiempos de la Unión Soviética, llamado Yuri Norosov, encontró la clave de cómo funcionaba la escritura jeroglífica maya y descifró su funcionamiento básico. Yuri Norosov mostró cómo los mayas tenían una escritura logosilábica. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Y gracias al desciframiento de esa escritura que comenzó Yuri Norosov, aunque no lo terminó él, sino que todavía está en marcha, aunque ya está en un proceso, en una fase muy avanzada, gracias al desciframiento de la escritura maya podemos leer textos que son 5, 6, 7, 8, 10, 11 o 12 siglos inclusive anteriores al Popol Vuh. Y nos podemos trasladar a una época mucho más remota que el Popol Vuh, y a una época donde ni siquiera existía el quiché como idioma. Estamos hablando de otras lenguas mayas más antiguas. Vamos a platicar un poco de esto el día de hoy. La disciplina con la que estudiamos la escritura jeroglífica maya, la llamamos epigrafía, que es el estudio de las inscripciones jeroglíficas. A lo mejor ustedes han ido a la sala maya del Museo de Antropología, o han ido de paseo a la península de Yucatán o a Chiapas, o han ido a Palenque. Algunos quizás han tenido la suerte de ir a Guatemala, ¿no? Y han visto inscripciones mayas. ¿Cuántos han visto estelas e inscripciones mayas? A ver, levanten la mano. Bueno, no muchos, menos que los que han leído el Popol Vuh. Bueno, estas inscripciones son monolitos, generalmente son diferentes esculturas con grabados, con textos jeroglíficos, que ahorita vamos a ver cómo son. Y ya les he platicado un poquito de Yuri Norosov, que encontró que esta escritura era de tal o cual naturaleza, que ahorita voy a explicarles. Pero también, bueno, les había dicho que él no descifró la escritura maya solo, sino que es un trabajo colectivo. Digamos, él encontró la base, los fundamentos, pero el desciframiento es una obra internacional colectiva que él inauguró, pero que después de él se fue refinando y perfeccionando. Vamos a hablar de esta mujer. Ella se llamaba Tatiana Proskuriakov, nació en Siberia, pero desde muy jovencita, cuando iba a estallar la Revolución Rusa, sus padres, que eran adinerados y eran amigos de los zares de Rusia, vieron que se venía un caos y se fueron a vivir a Nueva York. Entonces ella creció en Nueva York, se hizo estadounidense, y allá en los Estados Unidos estudió una carrera que es como diseño gráfico o algo equivalente, y también arquitectura. Y era una gran dibujante de edificios y de plantas arquitectónicas. Y había en los años 30 del siglo XX una serie de proyectos arqueológicos pagados por instituciones de Estados Unidos. La contrataron a ella para hacer los dibujos de los edificios. Aquí está una de las reconstrucciones que ella hizo de una ciudad maya llamada Piedras Negras, que está en Guatemala. Y estos dibujos que ella hacía, ella combinaba el dato científico con su capacidad artística. Y si ustedes observan aquí en esta lámina, hay una serie de pirámides y enfrente vemos una pequeña plaza. Y a lo largo de esta plaza una serie de esculturas planimétricas que llamamos estelas. Tatiana Proskuriakov se dio cuenta, grosso modo, que en Piedras Negras se repetía este patrón 7 veces. Había 7 pirámides, cada una con su pequeña plaza o plataforma, y a su vez
en cada plataforma había un conjunto de estelas. En la época en que ella estuvo estudiando esto, a finales de los 50, todavía no se descifraba la escritura maya. Ya Yuri Nourosov había publicado sus trabajos, pero todavía no le hacían mucho caso, todavía lo juzgaban de a loco. El desciframiento de Nourosov no fue aceptado de inmediato por la comunidad científica. Se tuvo que esperar unas 3 décadas para que la comunidad occidental aceptara su desciframiento. Entonces, cuando Tatiana Proskuriakov trabajó, lo único que se aceptaba era el desciframiento de las fechas. Y entonces ella sabía descifrar las fechas y los números del calendario maya. Lo que no se sabía eran los otros jeroglíficos que no eran fechas. Y entonces les voy a platicar que ella encontró que cada grupo de estas, ¿sí me escuchan? Creo que se apagó. Bueno, cada grupo de estas estelas asociadas con una plataforma y con una pirámide contenía una fecha más temprana. Y esa fecha más temprana siempre se vinculaba con este bloque jeroglífico. Es un bloque o cartucho jeroglífico que ella le apodó como la rana virada, es decir, la rana viendo hacia arriba. Realmente sabemos que no es una rana, sino una iguana. Y después observó que en cada grupo había también un bloque jeroglífico asociado con la fecha más tardía. Esta fecha más tardía tenía una forma de es una ala de ave. Aquí está el ala con una concha. Ella le llamó el ala concha. Se fijó además que de la fecha más temprana a la más tardía no había más que 40, 50 o 60 años. Es decir, el espacio de vida biológica de un ser humano. Y que entonces esto le permitió identificar a 7 gobernantes que vivieron en distintos momentos de la historia de Piedras Negras con su fecha. Y en medio de estos 2 extremos, que ella interpretó como el nacimiento y la muerte, había esto que ella llamaba el glifo de dolor de muelas. Vean por qué, ¿no? Ahí está. Y este glifo de dolor de muelas estaba a una distancia variable de la fecha más temprana. Podían ser 20 años, 25, 30. Y bueno, pues ella supuso que era la entronización. Y no se equivocó. Gracias a este trabajo de Tatiana Proskuriakov, que publicó en el año de 1960, fue que los mayistas comenzaron a entender que los textos jeroglíficos hablaban de seres humanos con sus biografías, hablaban de gobernantes. Pero además, esto también permitió por vez primera identificar el verbo de la muerte. ¿Sí? Estos son verbos, ¿sí? Y bueno, aquí voy a aprovechar para platicarles que la escritura jeroglífica maya es un sistema logosilábico. ¿Qué cosa es esto? Es un sistema que se compone de 2 categorías de jeroglíficos. Una primera categoría es lo que llamamos logogramas. Logogramas son signos de escritura que representan palabras completas. Por ejemplo, nuestro arroba que diario usamos representa una palabra completa. Este es un logograma. O el signo de grados, este pequeñito para decir tantos grados centígrados, es un logograma también. Es un signo que representa una palabra completa. Aquí nosotros tenemos algunos logogramas. El logograma de esta rana o iguana virada, que es sí, es la raíz del verbo nacer. Luego el logograma de toda esta cabecita envuelta en estas bandas, que es el logograma Hoi, es el verbo estrenar. O tenemos aquí el logograma de esta ala, que es el verbo ka, significa perderse o acabarse. Obviamente aquí de lo que se habla es que se acabó el hálito respiratorio, ¿no? O se perdió la respiración. Es la fecha del fallecimiento del gobernante. La otra categoría de signos, además de los logogramas, es lo que nosotros llamamos
signos silábicos o signos silabográficos o silabogramas. Son jeroglíficos mayas que no representan palabras, solamente representan sonidos, sonidos que tienen la estructura consonante más vocal. Son como nuestras letras del alfabeto. Nuestras letras del alfabeto no representan palabras, simplemente representan sonidos. Solo que estos fonogramas o silabogramas de los mayas representan sílabas consonante más vocal. Y entonces, por convención, ya los epigrafistas representamos estas silabogramas a través de minúsculas. Aquí esta concha, que es el silabograma yi, o esto otro que es el silabograma ya, en este primer paso que nosotros llamamos transliteración. Y después tenemos la transcripción, que ponemos en cursivas o itálicas, que es como creemos que se leía, ¿sí? Y entonces, y ya después la traducción. Y bueno, pues esa fue la primera vez en 1960 que Tatiana Proskuriakov publicó su trabajo, la primera vez que se identificó un bloque jeroglífico vinculado con el fallecimiento de seres humanos. Esto nos empezó a abrir la puerta al tema de la muerte, ¿sí? Que antes estaba oculto para nosotros, ¿sí? Y bueno, vamos a analizar un poquito más lo que Tatiana Proskuriakov llamó el ala con concha. Se basa en este logograma que está arriba, que representa la palabra ka. Significa perderse o acabarse. Y en muchas ocasiones está con este signo silábico yi para decir ka'ai, es decir, se perdió o se acabó. Hay que decir también que los mayas escribieron con sus jeroglíficos durante 2000 años. 2000 años de su historia escribieron con sus jeroglíficos, más o menos desde el año 100 o 200 antes de Cristo hasta un poquito después de 1700, ya en la época colonial, dejaron de escribir con jeroglíficos. Fueron como 2000 años de historia en la que estuvieron usando sus jeroglíficos, pero hay un periodo que es el que conocemos mejor, que es el que llamamos periodo clásico. Este periodo clásico nada más abarca del año 300 de nuestra era al año 900 de nuestra era, es decir, son 600 años. Ese periodo lo conocemos mejor porque de ese periodo proceden varios miles de estelas y de inscripciones jeroglíficas. Pues de este periodo de 300 a 900 es el que yo les voy a hablar a lo largo de esta charla, que tiene diapositivas. Y bueno, al principio de este periodo solamente escribían así la palabra para perderse el hálito respiratorio. Posteriormente, conforme fueron pasando los siglos, comenzaron a ser más compleja la frase. Y entonces ya no nada más decía ay, aquí está todavía el ala con la concha, sino que le agregaban un sujeto. Lo que se perdía es esto que está aquí, con la sílaba U, y luego el logograma del color blanco que se dice sac, y el logograma de viento que se dice ik, y la sílaba li, y se forma la palabra ikal, hálito de la respiración. En este caso, sac y cal, el hálito de la respiración blanco o el hálito de la respiración pura, se perdió. ¿Sí? Eso es una forma de hablar del fallecimiento. ¿Sí? También más adelante, no solamente hablaban de que se perdía el hálito de la respiración, tenemos aquí el jeroglífico de ik, viento, que ustedes pueden identificarlo porque tiene esta especie como de T mayúscula, dice sac y cal, hálito de la respiración blanca, sino también aparece también este jeroglífico como una carita, que todavía no está descifrado, todavía los epigrafistas no saben cómo se lee, aunque hay un catálogo de jeroglíficos mayas, el catálogo de Eric Thompson, donde este signo no descifrado tiene el número 533, y la T significa Thompson, es la inicial del apellido de Eric Thompson, así le vamos a llamar el T533, es esa carita
que alude a un componente vital que también se pierde durante la respiración, aunque no sabemos exactamente cómo se lee. Y bueno, se perdió eso. Aquí estos puntos suspensivos corresponden a esto que no podemos aún leer, y el hálito blanco, el hálito de la respiración blanco. Ya les decía yo, y si leen el Popol Vuh van a ver esa misma idea, que cuando alguien expira el último aliento, ¿no?, todavía no ha muerto, sino que solamente ha fallecido, solamente ha expirado el hálito respiratorio y comienzan sus componentes vitales a seguir el camino al inframundo, ¿sí? Pero ese camino es el camino hacia la muerte. ¿Algunos de ustedes vio la película de Coco? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos vieron la película de Coco? Aquí sí más que los que han visto una inscripción maya, más que los que han leído el Popol Vuh. Bueno, esa película no está tan equivocada, está bien documentada. Si ustedes recuerdan, la idea es que las personas no se mueren cuando expiran el último hálito respiratorio. ¿Se mueren cuándo? Cuando su memoria desaparece entre los vivos. Eso es la muerte definitiva. Pues ese es el concepto de muerte también de los mayas, ¿sí? Hay un jeroglífico que hoy no se los traje, ¿no? Que es el nombre de uno de los dioses de la muerte. El nombre de ese dios es Ajkan. Ajkan. Ajkan significa gemido, pero no cualquier tipo de gemido, sino el último gemido de una persona cuando está expirando el último hálito de la respiración. En ocasiones, las personas, ya sea a través de cuentitas de jade que le ponen en la boca al muerto, o de bolas de masa de maíz, intentan captar parte de esta esencia vital para que no todo se vaya al inframundo y se quede una parte en la tumba, porque sus deudos que están vivos necesitan que los siga acompañando y le van a seguir rindiendo culto funerario, ¿sí? Bueno, pues el jade y todas estas piedras verdes que eran importantes para los mayas tenían esta propiedad para ellos de atrapar el hálito de la respiración y eran símbolo también de la vegetación, de la vida y del espíritu. Hay que entender lo que ya he explicado un poquito, que el ser humano para los mayas está compuesto de dos tipos de materia que ya les he hablado. La materia esta que vemos, que es materia de este mundo, de esta tierra que se degrada, envejece, se enferma, y su destino al final va a ser el componente orgánico de nuevas plantas, animales, árboles y demás, y que se queda aquí. Y la otra materia que es sutil, que son los espíritus de los dioses, unos del cielo, unos de la tierra, unos del inframundo. Algunos de los más obvios, pero no son los únicos, son el espíritu o alma llamada Kin, que procede del sol. Kin significa calor y penetra por las fontanelas y se riega por la médula ósea y es un componente vital. Otro es el Olis, que es esta que está en medio. Aquí está escrito Olis, significa corazón. Está compuesto por el alma del dios del maíz, que es el creador de todos los seres humanos, pero también está compuesto por el espíritu o alma de los dioses fundadores del linaje, ¿sí? Los otros son los espíritus guayís, ¿sí? Aquí está escrito guayís, que son dioses de las enfermedades, dioses del inframundo, que van a ser parte del cuerpo del gobernante maya y van a ser sus aliados para practicar hechicería y mandarles desgracias y enfermedades a sus enemigos, ¿sí? Estos son fuerzas del inframundo que son aliados del gobernante, que durante el día están dormidos, pero durante la noche salen por la boca del gobernante y él experimenta todo lo que ellos están haciendo a través de sueños y él los controla a voluntad, digamos a control remoto, para mandar desgracias a sus enemigos. Bueno, pues todas estas almas y otras más son las que forman parte del cuerpo humano, están en el torrente sanguíneo. Todavía actualmente en el siglo XXI hay curanderos mayas en Guatemala que
para diagnosticar la enfermedad toman el pulso del enfermo, y a través del lenguaje ritual entran en contacto con estos dioses que están en las venas, en la sangre, que son como aires, y les preguntan por qué está enfermo o cuál es la causa. Y entonces ellos dialogan a través del lenguaje místico, mágico, con esos espíritus interiores que viven dentro del cuerpo. Por eso es que el libro que yo publiqué este año en el Fondo de Cultura Económica se llama Morada de Dioses. Esa morada de dioses es el cuerpo humano. De eso habla ese libro que yo tuve la fortuna de publicar. Y hay que entender este concepto del cuerpo humano si queremos entender también el concepto de la muerte. Nos vamos a concentrar en el alma principal. Es el alma Olis. Esta alma, su estado habitual es estar acompañada por pronombres posesivos. Es decir, la raíz es ol, que significa corazón o esencia. Normalmente está acompañada por pronombres posesivos y dice su corazón o su esencia, ¿no? Es ahí donde está la mayor parte de la conciencia, del pensamiento y demás. Y es esa alma que aprende cuando estamos dormidos. Para los mayas, el aprendizaje profundo lo tenemos cuando dormimos, cuando estamos soñando. En cambio, cuando estamos despiertos, aprendemos cosas, digamos, más banales, más superficiales, que son de este mundo. Pero las cosas sobrenaturales y profundas se aprenden estando dormido. Y entonces, bueno, pues como su estado habitual es estar acompañado por pronombres posesivos, de vez en cuando se le menciona sin esos pronombres, y cuando se le quita el pronombre posesivo, que es esta Y, entonces adquiere este sufijo is, para ser olis, o también así escrito silábicamente con 3 sílabas, o la y si, olis. El sufijo is es para partes del cuerpo, digamos, inalienables, partes del cuerpo que su estado habitual es estar poseídas, es decir, tienen una relación muy profunda con el ser humano que las posee. Y bueno, hay muchos textos jeroglíficos que nos dan claves para entender lo que pasa en los distintos momentos del fallecimiento y también de la muerte. Aquí vemos otra vez el ala con concha, Ka'ai, y luego el signo del I con esta como especie de T mayúscula, y esta carita del T533, estos que son los hálitos vitales que se pierden, y se pierden de un lugar específicamente, utis, se pierden del rostro. Está hablando esta descripción, esta vasija de alabastro, con un texto esgrafiado, está hablando del fallecimiento de un gobernante maya que se llama Chan-Ak, como tortuga celeste o tortuga del cielo, y él es gobernante de un reino llamado Hishwitz, Cerro del Jaguar, ¿sí? Y esto que está aquí significa Ahau, señor o gobernante. Entonces, textos de esta naturaleza nos dan pistas de lo que los mayas creían acerca de la muerte. Ya vimos que en esa descripción se dice que estos espíritus o hálitos vitales se pierden del rostro. También tenemos representaciones justamente de esto, tanto iconográficas como en textos escritos, del dios de la muerte. Aquí vemos al dios de la muerte de los mayas, que está descarnado, y tiene manchas de putrefacción en el cuerpo, y globos oculares orbitados, globos oculares humanos en el cabello. Bueno, pues él está emitiendo el último hálito respiratorio, que es esta como T mayúscula, que es el Ical. Es el espíritu de la respiración. Hay unos jeroglíficos mayas donde está el mismo dios de la muerte, aquí con los ojos cerrados, ya descarnado. Aquí todavía no está descarnado, pero ya murió, y están externando el espíritu de la respiración que se integra a la atmósfera. Porque ya les he dicho, el fallecimiento es una parte de la muerte es un proceso más largo, y la muerte es la desintegración de todos los elementos del cuerpo humano que jamás vuelven a juntarse nunca, porque cada individuo es único e irrepetible. Entonces, en esa separación, cada elemento regresa a su lugar de origen.
¿sí? Y el hálito de respiratorio, que es una parte de la atmósfera, regresa al medio atmosférico. Por eso ven que se está elevando, ¿sí?, hacia el cielo este IC o ICAL, ¿sí? Bien. ¿Qué más? También tenemos estelas como esta estela H de Copán. Copán es un lugar que está en Honduras, es una ciudad maya. Vemos al gobernante vestido como dios del maíz, es el árbol cósmico, es el eje del universo. Y a los lados de su vestido de dios del maíz, vemos al dios del maíz que está ascendiendo al cielo. En la parte inferior vemos unos seres descarnados que representan el inframundo. ¿Y qué es lo que está ascendiendo al cielo? Es el dios del maíz, desde luego, pero agarrado de estas sogas. Son unas sogas entrelazadas como en forma helicoidal, como en torsal, ¿sí? Y esas son dos cuerdas que se entrelazan. Aquí las pueden ver cómo se entrelazan así en torsal. Y una de esas cuerdas es el sac y cal, el hálito de la respiración, y la otra es el T533, que todavía no podemos descifrar, aunque hay algunos colegas que opinan que se leía Saak, con A larga, Saak, que es pepita o semilla de calabaza. Pero esos son dos componentes vitales que están asociados con la vida, y por eso es que el dios del maíz se entrelaza en ellos y asciende al cielo, ¿sí? Entonces esta imagen nos da una idea sobre esto, o acerca de esto. En Mesoamérica se concibe pues que el mundo donde vivimos está en medio de los cielos y del inframundo, y los cielos son los espacios sobrenaturales de dioses que se asocian con el ámbito caliente del universo, y los inframundos son espacios que se vinculan con el ámbito frío. Y a la tierra llegan todas las energías, tanto de arriba como de abajo, y llegan en estas cuerdas en torsal, ¿sí? Lo caliente viene de arriba, lo frío viene de abajo, y entonces estos elementos nos ayudan a entender que esa es una imagen del centro del universo, donde estos hálitos vitales se encuentran. Uno quizás viene del cielo, uno del inframundo, ¿sí? Y se asocian con la vida y con el dios del maíz. Bien, otra forma de expresar la muerte es a través de este verbo. Este es un logograma, que es el logograma Cham, significa morir. Y esta es una sílaba, un signo silábico, por eso está con minúsculas. Se lee chamí, murió. Sencillamente es, bueno, en realidad deberíamos traducirlo como falleció, porque se refiere al momento de cuando se exhala el último aliento, pero todavía no es la muerte total o definitiva, ¿sí? Digamos, esta I que está al final, nada más dice que es un verbo intransitivo, que murió y ya. Y otra manera de referirse a este paso al más allá es a través de ver al inframundo como la superficie del agua. El inframundo para ellos es acuático. Y a veces a los gobernantes, cuando fallecen, se dice que entró al agua. Tenemos aquí este signo que es el logograma de Och, entrar, y abajo el logograma de Ja, agua, y bueno, dice Och Haj, él entró al agua. Es una metáfora para morirse. Y aquí, bueno, vemos también lo mismo, Och Ha, y el nombre de la persona que muere, pero dice también que entró a esta agua en una cueva. Este es el logograma de cueva, aunque todavía, este es de los que todavía no están descifrados, así como el 533, todavía no sabemos qué palabras representan, pero sí sabemos que es una cueva. Entran a una cueva llena de agua. Ahorita vamos a ver a dónde va el alma, ¿sí? Estamos viendo el destino del alma principal. En 1962, en un lugar llamado Tikal, en Guatemala, los arqueólogos descubrieron una tumba de un gobernante maya, y allí había un complejo ajuar funerario que acompañaba al difunto, y en ese ajuar funerario había una serie de fémures de jaguar esgrafiados con estas escenas. Estas escenas son unas barcas, unas canoas que están hechas de madera, eso significa madera, y el pasajero principal de la canoa es el dios del maíz,
que hace este ademán, ¿sí? Que es un ademán de pesar o de muerte. Los acompañantes del dios del maíz son un perro, un papagayo, un mono araña y una iguana. Y los conductores son estos, unos viejitos que los mayistas apodan los dioses remeros. Este dios remero que está aquí tiene un tocado de jaguar, representa el crepúsculo de la noche, y este otro anciano tiene una espina de mantarraya aquí en el septum de la nariz, representa el crepúsculo del amanecer. Es decir, representan esos momentos entre la vida y la muerte, entre el día y la noche. Y vemos que están haciendo esto, el dios del maíz está naufragando, ¿no? Así como la selección mexicana en los mundiales, cuando naufraga, ¿no? Más o menos eso le está pasando aquí al dios del maíz. Y esta es la superficie del agua a través de estas conchitas y de estos elementos. Eso es la idea de Oshaj, entró al agua, ¿sí? Es una metáfora de morir. Y el alma principal de los gobernantes también es una proyección del dios del maíz. Vemos aquí también, tenemos este jeroglífico que es el de Lob, que es una mano. Aquí está la mano con los dedos en la frente, que significa malo. Y vemos que es un ademán que están haciendo los personajes, ¿sí? Es un ademán de pesar, ¿sí? Es algo malo que les está ocurriendo, ¿sí? Bien, también tenemos esta vasija muy importante. Es una vasija como del año 500 de nuestra era, más o menos. Está en el Museo Etnográfico de Berlín, en Alemania. Se llama el vaso trípode de Berlín, con unas escenas increíbles que ahorita vamos a analizar. No sé si aquí alcancen a ver. Es una banqueta, aquí está la banqueta, y arriba están unos pies, esos son los dedos y las uñas. Y este es un muerto que está en una mortaja de 9 nudos. Y aquí está la cabeza del muerto con los ojos cerrados. Atrás hay una montaña, ese es el sol, y los nahuales del muerto, un jaguar y un mono araña. Aquí vamos a ver a unos dolientes, ¿sí? Vamos a ver la vasija desplegada para que la admiren en todo su esplendor. Este es el vaso trípode de Berlín. De un lado tenemos la escena del fallecimiento, y vean a los dolientes, es una de las escenas donde los personajes manifiestan emociones, que esto no es tan común en el arte maya, y entre las emociones que tienen se encuentran también esta de llevar una mano hacia la frente. Y del otro lado es otro momento de la muerte, cuando está simplemente el esqueleto ya sin carne en medio del agua. Aquí hay una serie de caracoles, de peces, de conchas, se representan al inframundo, y de este cuerpo emergen los árboles de la vida, plantas de cacao donde anidan los árboles. Es lo que le ocurre a la carne después de la muerte, ¿sí? Este es un dibujo. Entonces son dos momentos distintos de lo que le pasa al ser humano en el más allá. Vamos a hacer énfasis en esta primera escena, imagen, donde tenemos al muerto aquí, no sé si alcanzan a ver la cabeza con los ojos cerrados, los pies que están aquí. Él está amortajado, y en un segundo plano hay una montaña. Estos como roleos aquí, como rizos, significan la montaña, ¿sí? Y de la cima de la montaña surge el sol, es decir, surge de la cúspide de la montaña. Y es que el viaje del alma para los mayas, del alma principal, porque ya vimos que tenía varias almas, vamos a hablar del alma principal, el Olis, reproduce la senda del sol. Esa senda que todos los días para los mayas sigue el sol, que viaja al inframundo por el poniente, y que el amanecer triunfa sobre la muerte por el oriente. Esa es la misma senda solar. Y el sol, en su viaje al inframundo, llega a una montaña que está en el inframundo. Es una montaña con flores. Aquí hay unas flores, ¿sí? Esas son las flores que salen de los lados de la montaña. Y este lugar está mencionado en las inscripciones, se llama Nictehuitznal, el lugar de la montaña florida, o de la montaña de las flores. Es donde va el alma de los gobernantes guerreros. Y dentro de esa montaña había una cueva, que es importante, que también vamos a ver esa cueva.
y debajo de la montaña hay solamente agua. Entonces, cuando el alma de las personas, después de años de haber fallecido, llega a ese nivel subterráneo, normalmente cuando el alma de un ser humano llega allí, ya perdió todo recuerdo, toda identidad, ya perdió su nombre, ya perdió toda memoria y ya ha desaparecido completamente. Le pasa lo que le sucedió a Hunahpu Yukup Hunahpu, los primeros gemelos de la historia del Popol Vuh, que ya no son ellos, ya nada más es como si fuera una USB, una unidad USB a la cual le han quitado todos los archivos. Es nada más el alma vacía, es el espíritu del dios del maíz, pero sin recuerdo de esa vida. Entonces, ese momento donde se consuma la muerte. En cambio, los gobernantes, ellos llegan a ese nivel todavía con su memoria, con su nombre, con sus títulos, con su recuerdo. Por eso triunfan sobre la muerte. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir viendo lo que le pasa al alma. Bueno, allí vamos a ver que debajo de la banqueta hay un verbo, osh bihaj, entró al camino. Normalmente en las inscripciones, además de decir Chamí murió o Kaay se perdió el hálito de la respiración, también pueden decir los textos jeroglíficos osh bih, entró al camino. Ese camino es la senda del sol, el camino del sol. Vamos a ver con más detalle esto. No sé, algunos quizá han ido al Museo de Antropología, han visto la reproducción de la tumba de Pacal, que está en Palenque. Eso es lo que la gente llama popularmente el astronauta de Palenque, que no es astronauta. Ahorita la vamos a ver. Bueno, pues en el borde del canto, es decir, en el borde de la lápida, hay una serie de inscripciones jeroglíficas que nos hablan de las fechas del fallecimiento de todos los ancestros de Pacal, del gobernante sepultado. Y el verbo que se utiliza para esos fallecimientos es osh bih. Osh bih, bih significa camino y osh, a través de este elemento que está aquí, significa entrar. Entró al camino. Es decir, el alma entró al camino y ese camino es la senda solar. Hay otros textos más complejos que nos dan también información, como este que viene de un lugar llamado Quiriguá. Es una escultura llamada zoomorfo, es una escultura de piedra que está en la plaza de Quiriguá en Guatemala. Está la fecha, aquí está la fecha con una serie de números. Y luego dice, Osh Bih o Osh Bihaj había entrado al camino, y luego lo que entró al camino, pues es esto que ya vimos, este signo, este glifo que ya vimos como de forma de T mayúscula, que representa el Ical, el aliento respiratorio, y la carita otra del T533, estos hálitos respiratorios entraron a ese camino, pero luego dice que ese camino, ¿sí? En ese camino hay una cueva, dice Kultun, en la cueva. Es decir, este texto es importante porque nos aclara que los hálitos de la respiración entran también a ese camino, y ese camino conduce a una cueva que está en el más allá. Los últimos bloques jeroglíficos son en nombre del gobernante que le pasó esto. Es un gobernante de Quiriguá, no lo voy a leer aquí para no confundirlos, pero se refiere a que él falleció y que sus hálitos respiratorios entraron a ese camino y llegaron a esa cueva. ¿Tenemos imágenes de esa cueva? Sí, las tenemos. Ya les había platicado, en Mesoamérica, desde la época de los olmecas hasta la de los mexicas, una larga historia de muchos siglos. Se representaban las cuevas a través de este elemento, que es como una especie de medallón cuatrifoliado. Eso significa cueva. Lo tenemos también aquí, el medallón cuatrifoliado, en una pintura mural, ¿sí? Y en el interior se nos dice que está el alma del gobernante. Por ejemplo, en este altar de piedra que viene de un lugar en Guatemala llamado El Perú, pero es un sitio arqueológico de Guatemala, así se llama El Perú. Se dice que el gobernante o el alma del gobernante ya había cumplido varios años, dice, en el corazón de la tortuga. El nombre de esa cueva es Corazón de la Tortuga.
Esa cueva está dentro de la montaña de las flores o dentro de la montaña florida, y en esa cueva están las semillas o las almas de todos los seres vivientes, están los gérmenes, no solamente de los seres humanos, de todos los animales, de todas las plantas, de todos los objetos de este mundo, incluyendo aquellos objetos que nosotros consideraríamos inanimados o creados por el hombre. Allá en esa cueva, en el corazón de la tortuga, en el Yol-Ak, están también las almas de estos proyectores Epson, están también las almas de estas laptop Dell, ¿no? De marca Dell, están las almas de estos sillones. Para ellos todos los seres, inclusive los creados por el hombre, contienen una alma racional interior, y el espíritu de esa alma es la del Dios creador de la especie. En el caso del alma de los seres humanos es el espíritu del Dios del maíz, ¿sí? Y bueno, pues aquí está, por eso al gobernante se le representa en el más allá como Dios del maíz. No es que se haya convertido en el Dios del maíz, es que es su interior, su corazón, su oliz, que es el Dios del maíz, que durante la vida estuvo recubierto de carne y huesos, que también están hechos de maíz, como los que han leído el Popol Vuh, sabrán que la carne de los seres humanos, para ellos está hecha de masa de maíz. Y aquí tenemos otra escena del interior de esa cueva de la tortuga, donde está el Dios del maíz, pero está tocando instrumentos. Aquí tiene una maraca, y acá tiene una concha de tortuga con unas astas de venado para tocar. En ese lugar hay música, no es un lugar aburrido, hay música, ¿sí? Está Taylor Swift y Britney Spears y todos los cantantes ahí en el inframundo, ¿no? Divirtiéndose. Y además hay otras deidades que acompañan también al Dios del maíz, que es el Dios de las aguas dulces, el Dios de la lluvia, ¿no? Son escenas. Y vemos que además esta cueva tiene una cabeza de tortuga, ¿sí? La tortuga también es un símbolo de esa montaña del inframundo. Vemos aquí un plato del periodo clásico maya, donde está justamente la gran tortuga que representa la tierra flotando sobre el mar. Y esto representa, aquí están las flores de lirio acuático o de ninfea, las hojas de la ninfea o lirio acuático, estas conchas y elementos que representan agua, conciben al mundo como una gran superficie llena de agua y la tierra como una tortuga que flota en esa agua. Y el interior de la tortuga, donde está, digamos, el peto de la tortuga o el plastrón, pues allí está el Yol-Ak, esta cueva donde están todos los gérmenes de la vida, que también a su vez es la cueva de la montaña florida, son las entrañas de la tierra, es ahí a donde se dirigen todas las almas de todos los vivientes, los seres humanos y los otros vivientes y habitantes de la tierra. Todos siguen el camino del sol, y el sol también llega aquí. Todas las noches llega a ese mismo lugar lleno de agua, ¿sí? Bueno, eso es una imagen del inframundo. También tenemos imágenes como estas. Esta es de Palenque, representa a un gobernante que ya tenía algunos años de haber muerto o fallecido, a su madre que ya llevaba más tiempo de muertos. Es una escena del más allá, y ella le está otorgando a su hijo en el más allá una insignia de poder con esta deidad, y esta banda que se va a atar en la frente es una banda de poder. No sé si se acuerdan ustedes de un político llamado Juanito, ¿no? Que siempre se ponía una banda aquí en la cabeza. Bueno, es una cosa muy mesoamericana, ¿no? La banda de poder. Bueno, pues esas bandas se las anudan en la frente también los gobernantes mayas. Y su madre le está entregando la banda con la efigie de esta deidad que tiene que ver con el poder, con la realeza. Pero lo importante es que esto está sucediendo en un lugar acuático, en el inframundo que es acuático. Vean ustedes aquí, esos elementos para los mayas significan la superficie del agua, son como espumas, conchas, ¿no? Estelas así como de espuma de superficie de agua. Y hay también nombres, diferentes nombres del inframundo, como este que está aquí. Dice pasto de 5 flores, o quizá valle de 5 flores, es uno de los nombres del inframundo. Otro nombre es orilla del mar,
Tikacnab, orilla del mar, ¿sí? También es un lugar asociado con la entrada al inframundo. Otro es Esak Azulnal, lugar de las langostas blancas, ¿sí? Son nombres vinculados con el mar, con el océano, ¿sí? Porque es el interior del inframundo. Y también la palabra Nab, que significa cuerpo de agua. Ahora es ya para ir cerrando poco a poco. Son lugares del inframundo, ¿sí? Y todos esos lugares son acuáticos. Tenemos otros platos que nos dan información también sobre la estructura del universo. Aquí vemos la superficie del agua, la superficie del mar, y vemos aquí a los habitantes del inframundo. Algunos están de cabeza porque el inframundo o el más allá es como una especie de antivida o de antimundo. Y todo esto está encerrado en unas mandíbulas. Esto es un ser que viene de aquí, de un cráneo descarnado, y son unas mandíbulas de serpiente descarnada, pero esa serpiente tiene forcípulas de 100 pies. No sé si hayan visto los 100 pies, tienen unas forcípulas así enfrente de la cabeza con las cuales se inyectan el veneno, la ponzoña. Son unas serpientes. Aquí está el ojo de la serpiente, su escama supraocular, los colmillos de la serpiente y las forcípulas del 100 pies. Esa es la boca del inframundo que todo lo descarna. Ahorita vamos a ver cómo se llama esa boca del inframundo. Y en esta escena se habla del lugar de la aguada negra que está ocurriendo aquí. Es una escena que nos habla de lo que pasa a principios del mes de mayo. A principios del mes de mayo comienza la temporada de las lluvias, y lo que ocurre es que los Chaks, aquí tenemos al dios de la lluvia Chak, sale del inframundo y entonces comienza la época de las lluvias. Pero él sale de aquí, de este mundo subterráneo que está mencionado. Ya vimos que tiene varios nombres, el mar y el inframundo. Se llama lugar del cuerpo de agua y lugar de la aguada negra, ¿sí? Son otros nombres que tiene el inframundo, lugar del cuerpo de agua o lugar negro del cuerpo de agua o de la aguada negra. También a veces se llama Josuinal, lugar de 5 remolinos. Son diferentes nombres del mar y de la entrada al inframundo, ¿sí? Aquí vemos una foto de este mismo plato a blanco y negra, pero de lado. Vemos aquí las forcípulas del 100 pies que ya les había dicho y demás. Y vemos que es un plato trípode y afuera todo está forrado con la superficie del mar. Esto significa agua, las aguas oscuras que son la entrada al inframundo, las hojas del lirio acuático o de la ninfea, las conchas, ¿sí? Es una imagen del mundo subterráneo. Este es el nombre de este ser que ya les había dicho, que es una combinación de serpiente descarnada con 100 pies. Se llama 100 pies de la casa de los huesos blancos. Se llama, en las inscripciones jeroglíficas, se llama Sakbak Nakchapat. Vamos a ver algunas imágenes de este Sakbak Nakchapat, ¿sí? Aquí vemos al Sakbak Nakchapat, ¿sí? No lo alcanzan quizá a ver muy bien, tienen que familiarizar un poco con la iconografía maya, pero son las mandíbulas de las serpientes 100 pies, que a su vez forman una cavidad llena de agua. Aquí está el torrente del agua, y además en segundo plano está la montaña de las flores. Esta es la montaña y las flores, ¿sí? Es decir, una imagen del inframundo. Y de aquí surgiendo el sol, este es el glifo del sol, está surgiendo por el oriente, porque no se queda el sol en el inframundo, sino que por el oriente surge del inframundo al cielo todas las mañanas, así como el alma de los gobernantes triunfa de la muerte y también asciende al cielo, que ahorita vamos a ver eso. Y vemos varias imágenes de la Sakbak Nakchapat. Aquí está con sus jeroglíficos, dice Sakbaki Nakchapat. Chapat significa 100 pies, 100 pies de la casa de los huesos blancos. Vemos inclusive algunas deidades del inframundo bailando en medio de estas 100 pies, esa serpiente descarnada con forcípulas de 100 pies. Vemos a los gobernantes cargando esa serpiente que es bicéfala, es una serpiente bicéfala. Aquí está el ojo de la serpiente, sus colmillos, las forcípulas del 100 pies. Es la entrada al inframundo, que forma como si fuera una U, una letra U, ¿sí? Que es la de aguada o cenote, ¿sí?
También vemos unas vasijas. Ese es un vaso policromado que está en un museo de Los Ángeles. Es un vaso maya. Nada más que ese vaso está fotografiado con una cámara especial que se llama la cámara rollout. Va girando el vaso y la foto se va desplegando. Lo que vemos aquí es al dios del maíz tocando música. Ya vimos que la entrada al inframundo es musical. Ahí está el dios del maíz con 2 maracas, ¿sí? En medio de las fauces de la Sakbak Nakchapat, que son estas fauces de 100 pies, ¿sí? Que forman una especie como de U. Y los acompañantes, que son las deidades de las enfermedades, mezcla de aves con insectos, aquí también tocando música con un tambor, uno de ellos, ¿sí? Son los acompañantes. O sea, la entrada al inframundo es ruidosa, hay música ahí. Vemos que esa, si la comparamos también con esta escena que ya habíamos visto del dios del maíz tocando música, vemos que también es parte de la misma forma de la cueva, ¿sí? O sea, es la oquedad del inframundo, son las fauces del inframundo. Ya hemos visto que el inframundo tiene muchos nombres. A mí el que más me impacta de todos es este que está aquí. En varias inscripciones, el inframundo recibe el nombre de Wak Mignal. Wak es el número 6 y Mig es la palabra para cero. Ya ven que los mayas inventaron el cero, ustedes se acuerdan de eso, ¿no? Bueno, pues Mig, cero, significa nada. Nal significa lugar, o sea, el 6, lugar de la nada. ¿Por qué se llama lugar de la nada? Pues porque es el lugar donde se consuma la muerte. Es decir, para los mayas, la muerte total y absoluta es cuando ya no somos nada, cuando ya nuestra memoria, nuestra identidad, nuestro recuerdo desaparece, tanto en el inframundo como entre los vivos, y ya no somos nadie. Eso desde luego no les pasa a los gobernantes, a la gente poderosa, que ellos triunfan sobre la muerte, que se vuelven ancestros, ¿sí? No es simplemente un muerto cualquiera, sino un ancestro venerado por una comunidad, ¿sí? Y vemos que quizá el ancestro más famoso del mundo maya es Hanaf Pakal, el Grande, que está sepultado en el templo de las inscripciones de Palenque. ¿Cuántas veces a lo mejor hemos visto esta imagen? Seguramente en camisetas la hemos visto, en programas de televisión falsiarios y completamente ridículos que dicen que es un astronauta. Nada de eso es cierto, no le crean, ¿sí? Es el alma de Pakal en el más allá, vestido como el dios del maíz, porque su espíritu principal es el Olis, es el alma del dios del maíz, aunque también adopta la postura corporal y elementos de otra deidad que se llama Cahuil, que es el dios del linaje palencano. Es decir, en el alma principal, que va al más allá, hay por lo menos 2 dioses. El dios del maíz, que es el que hermana al ser humano con los otros seres humanos del mundo, porque todos los seres humanos estamos hechos de maíz. Y también las almas de los dioses de nuestro linaje, de los fundadores de nuestras familias. Todo eso está en el alma principal, y Pakal adopta esta forma. ¿Y qué hay abajo? Esta forma en U que ya les he dicho, aquí con el ojo de la serpiente, la escama supraocular de la serpiente y las forcípulas del 100 pies. La Sakbak Nakchapat, que son las fauces del inframundo, ¿sí? Y aquí en medio el jeroglífico del oriente, el Kin, se está elevando de este mascarón que representa el lugar de la muerte y el oriente, y en este oriente hay un árbol cósmico, una gran ceiba que hunde sus raíces en el inframundo, y su tronco está en los cielos, y su follaje penetra a una parte del cielo, a una región celeste que los especialistas llaman el paraíso del dios solar, o el paraíso celeste del dios solar, el cual está personificado por esta ave que está en los cielos. Es decir, él está triunfando sobre la muerte, porque no se va a quedar ahí en el inframundo. Él va a emerger así como Hunakpu Eshbalanque en el Popol Vuh, ¿sí? Que se convierten en el sol y la luna. El gobernante se convierte en el sol, la esposa del gobernante se convierte en la luna, y los miembros de la nobleza se convierten en estrellas, ¿sí? Vemos aquí algunas otras escenas
de este mismo incensario con el jeroglífico del sol aquí. Este es el logograma que también está aquí en la palabra oriente. El significa elevarse, es el verbo elevarse, y kin significa sol, de tal manera que el oriente es donde se eleva el sol, ¿sí? Y bueno, vemos también aquí a la misma ave que representa a la deidad solar, aquí en la parte superior también en esta estela de Copán, es el mismo concepto, pero en una estela de Copán y en la lápida de Pacal, en Palenque, la famosísima. Esta lápida, como ustedes saben, está tapando un sarcófago muy famoso que se descubrió en el año de 1952 por el arqueólogo Alberto Ruz Luisier. Ese arqueólogo en 1952, después de 3 años de excavación, primero había encontrado arriba del templo de Palenque una serie de agujeros en el piso con unos tapones, y se le ocurrió levantarlo, y entonces había una laja, y que era el inicio de una escalera, pero esa escalera estaba tapiada por muchos escombros. Fueron 3 años de excavación sacando los escombros, siguiendo el camino de esa escalera que representa el viaje al inframundo, hasta que llegó a encontrar esta cámara mortuoria donde estaba el sarcófago, y dentro de ese sarcófago, pues los restos óseos de Pacal, ¿sí? Había también un tubo hecho como de material constructivo, como de mampostería, que conectaba el sarcófago con la superficie del templo y que iba a lo largo de toda la escalera, y que él interpretó como un psicoducto, es decir, una tubería del espíritu, porque este fue el templo funerario, el mausoleo, donde los descendientes de Pacal le rendían culto y se comunicaban con su espíritu. Y observen que tiene 9 cuerpos, que son los 9 pisos del inframundo. Es decir, es una cámara funeraria que está revestida de pirámide. Fue el gran proyecto constructivo de Pacal en vida, su propio mausoleo. Y arriba había unas cámaras que son los templos donde lo veneraban, ¿sí? También a veces aparece este jeroglífico que nos habla de las escaleras. Este jeroglífico lo leyó y lo descifró un colega llamado Alejandro Ceseña, y se lee así: 7, ik, que es negro, can, escalera, y lugar. El lugar de las 7 escaleras negras, ¿sí? Que representan también el lugar empinado por donde se baja al inframundo por el poniente, ¿sí? También en el Popol Vuh se habla que Hunahpu Echbalanque, cuando viajaron al inframundo, cuando los llamaron los dioses de la muerte, bajaron por esas escaleras empinadas. Son formas de referirse a la entrada al inframundo. Y también hay jeroglíficos para tumbas. Normalmente en las inscripciones tumbas se dice Mugnal. Mug significa enterrar, y Nal es el lugar, o sea, el lugar del entierro, ¿sí? Es como una escalera con un cráneo. También aparece esta forma de decir tumba, Nal. También hay un cráneo en el interior de la cueva. Esa es una cueva también que está oscura, y aquí está el cráneo. Nal significa sepulcro o tumba. Y también hay nombres propios para las tumbas, que hablan también de la estructura del universo en el inframundo. Por ejemplo, en Copán, que está en Honduras, y en Tikal, que está en Guatemala, muchas tumbas se llaman Balún Ajaunaj, casa de los 9 señores, es decir, los 9 habitantes, los dioses de los 9 pisos del inframundo. En Palenque, esa tumba se llama Balún Emnaj, casa de los 9 trabajos o de los 9 sufrimientos, porque el alma sufre en el más allá para librarse del recuerdo de esta vida. Ese sufrimiento tiene como fin limpiar al alma de toda personalidad. Además que Balún, que significa 9, que son los 9 pisos del inframundo, también puede ser interpretado como un superlativo. En lugar de 9, son muchos o innumerables, o sea, casa de los innumerables trabajos o penas, ¿sí? que el alma pasa en el más allá. En otro lugar de Guatemala, que se llama Río Azul, aparece el nombre de Huac Muyal Chanal, lugar de las 6 nubes del cielo, porque el inframundo también
es una extensión del cielo nocturno para ellos, y las estrellas son las almas de los nobles, ¿sí? Y también en otro lugar de Guatemala llamado Cancuén, y en Piedras Negras, que son ciudades mayas de Guatemala, se llama también, hay tumbas que se llaman, o sepulcros que se llaman Johanalwitz, montaña de las flores o de las 5 flores. Recuerden ese concepto de la montaña florida que se había hablado. Aquí están unas fotografías de cómo está el templo de las inscripciones. Hoy en día ya no dejan pasar aquí más que con un permiso especial para los investigadores del INAH, pero pueden ver la reproducción en la sala maya del Museo de Antropología. Aquí está el edificio con toda la escalera que excavó el arqueólogo Alberto Ruz, y aquí está la cripta funeraria, ¿no? Vemos aquí el sarcófago donde está el cuerpo del difunto, y aquí está la lápida funeraria con todas estas inscripciones en los cantos que ya les había comentado, que dice Oshbig entró al camino, Oshbig entró al camino, que son los fallecimientos de los ancestros de Pacal. Y vean cómo la escalera está abovedada, tiene esta bóveda maya, ¿sí? A lo largo de todo el camino está abovedada y representa este lugar de las escaleras empinadas, de las escaleras negras. Y hay también en los textos jeroglíficos menciones a los ritos funerarios, ya después que alguien ya fallecía y que lo sepultaban. Pues había una serie de visitas a su tumba para realizar diferentes rituales de fuego. Aquí está la palabra mukil, que significa tumba. Es muk, dice, es la entrada del fuego a la tumba blanca, ¿sí? Menciones en las inscripciones de varios meses o años después del fallecimiento, y también en las tumbas mismas hay escaleras o hay entradas para los reingresos a las tumbas. Las tumbas eran revisitadas otra vez por los descendientes, y había rituales funerarios como este que se representa aquí en la estela 40 de Piedras Negras, donde está el gobernante 4 de la ciudad de Piedras Negras, esa ciudad que estudió Tatiana Poroskuryakov al inicio de esta ponencia. Y aquí está la cueva, vean la cueva que representa la tumba, con una banqueta funeraria, y la madre del gobernante ya muerta, en una forma de fardo o bulto funerario, y su espíritu, su hálito vital, se comunica como en el psicoducto de Pacal con la región de los vivos, y él realiza ofrendas de incienso al interior de la cueva, ofrendas donde el incienso era quemado, había rituales de fuego. También a veces, varios años después del fallecimiento, hasta 20 o 30 años después, había estos rituales que es el Naj. Literalmente significa quema de casa, pero son rituales también de incienso ante los huesos, o se pueden remover también los huesos, o como en estas inscripciones, que ocurre de un rito funerario que ocurre 102 años después de fallecido el ancestro, o sea, más de 100 años después de fallecido lo siguen venerando, y dice que sus huesos fueron pelados o rasurados o limpiados. Hay un lugar, ¿sí? en Campeche, llamado Pomuch. Es un pueblo que ojalá un día puedan visitar en el Día de Muertos. Es un lugar maya, donde todavía la gente va y desentierra los huesos de sus parientes, y llevan a los niños chiquitos a comer arriba de las tumbas a los que nacieron ese año. Entonces ponen ahí la calavera y los huesos del abuelito o del bisabuelito, y ponen aquí al niño en brazos y le dicen: mira, abuelito, este es el niño que nació este año, mira, este es tu abuelito. Y todos comen junto con los huesos y los limpian con mucho amor, les quitan la carne, ¿no? Pues eso yo creo que tiene que ver con esa inscripción también. Son rituales donde todavía les quitan parte de la carne que les queda a los huesos, porque de alguna manera conciben que el momento de la apoteosis solar, cuando el alma triunfa de la muerte, ¿no?, al cielo, también coincide con el tiempo en que tarda el cuerpo en descarnarse. Si cuando desentierran o exhuman el cadáver todavía tiene carne o tejidos blandos, se los quitan para acelerar el ascenso del alma al cielo, ¿sí? O también esta inscripción del mismo acontecimiento ritual 102 años después del fallecimiento, que dice: enrojeció
o fortaleció los huesos y la sangre. Los mayas untaban o embadurnaban el cuerpo de los muertos con unas sustancias rojas que significan el rejuvenecimiento y la energía solar que requieren para triunfar sobre la muerte. Esas sustancias rojas eran cinabrio o hematita, componentes minerales, y a veces los arqueólogos encuentran estos cuerpos, estos huesos de color rojo, pintados de rojo, ¿sí? Como frecuentemente ocurre en las tumbas. Nuevamente regresamos a la tumba de Pakal, y en los muros de la tumba hay representaciones de 9 personajes que están modelados en estuco. Son los habitantes del inframundo, son los dioses del inframundo que están en el más allá. Nada más se los muestro, un dibujo de cómo está el esqueleto de Pakal, también con su máscara mortuoria de jade. El jade ya les he dicho que es un símbolo de la respiración. Y ya casi terminando, en el fondo de la escena vemos una serie de elementos que están flotando. Esos elementos los tenemos representados en varios murales, especialmente en tumbas. Representan el mundo de los espíritus y del más allá, y también representan el interior de la sangre. Y bueno, Pakal, que triunfa de la muerte como el dios del maíz en Palenque, tiene otros colegas en otros lugares del mundo maya, como Yash Pasaj, que está en Copán, en Honduras, que también está triunfando de la muerte. Vemos otra vez esta misma idea de las fauces del inframundo en forma de U, y el gobernante como el dios del maíz, porque es el alma principal, el alma del dios del maíz. En Chichén Itzá también tenemos escenas del paraíso que creían que había más allá. Finalmente aquellos que lograban la apoteosis, ascender como el sol y la luna, llegaban a un paraíso lleno de flores y de aves, ¿sí? Que se representa en estos pilares de Chichén Itzá, que es el paraíso florido también de los ancestros. Escenas también donde tenemos la apoteosis del gobernante que surge de la montaña florida. Esa es una escena de la montaña florida, y el gobernante surgiendo del inframundo, elevándose al cielo, y el gobernante vestido como dios solar, y su esposa como diosa lunar, inclusive aquí con el conejito, ¿sí? Esos son los medallones del dios solar y de la diosa lunar, que se levantan de encima de la montaña florida que representa el inframundo. Distintas escenas de este medallón del sol, que tiene también 100 pies en sus 4 esquinas, que esos 100 pies son los que transportan al alma y también al sol desde el inframundo hasta el cielo, ¿sí? Otra escena de lo mismo, esto que representa el cielo, con una banda que tiene símbolos astronómicos, y al dios fundador del linaje en el cielo, pero también al gobernante en su medallón solar, con estos elementos que significan brillo, y las forcípulas del 100 pies que lo transportan del inframundo al cielo, y a la esposa del gobernante en un medallón lunar. Ese es un creciente lunar, también transportado por el cielo, por estas forcípulas y cabezas de 100 pies, y ella vestida como diosa lunar. La esposa del gobernante representan este concepto de la apoteosis, lo que nos habla el Popol Vuh, de que Hunahpu se convirtió en el sol, e Xbalanque se convirtió en la luna. Y estas escenas vienen de los soportes del sarcófago, es decir, las patas del sarcófago que está en Palenque, y estos son los nombres de los sacerdotes y de los miembros de la nobleza de Palenque. Ellos no son los gobernantes de Palenque, son miembros de la nobleza y de la élite sacerdotal, que están en medio de estrellas. Ellos están en el más allá, pero convertidos en estrellas. La apoteosis de los sacerdotes y de los nobles se traducía en que se convierten en estrellas, ¿sí? Y mientras que la carne, ya lo vimos, la carne que es de este mundo se descompone y da lugar a la vida vegetal. Y creo que ya llegamos a la última o la penúltima lámina, ya estamos llegando, ¿sí? Vemos un acercamiento del vaso trípode de Berlín. Esta es la superficie del agua, ¿sí? Aquí está con una serie de conchas y de caracoles y demás, la espuma del agua, ¿no? Y aquí está el cadáver ya descarnado en el mundo de los muertos, y de aquí surgen estos descendientes personificando plantas con vainas, algunas que son vainas de cacao,
o de otros árboles frutales, ¿sí? La carne da lugar a vida, ¿sí? En este ciclo, donde la vida da lugar a la muerte y la muerte da lugar a la vida. Y ya esta es la última lámina de todos. Esta es una reproducción del sarcófago de Pakal. Aquí está la famosa lápida con el disque astronauta, que no es astronauta, y con la inscripción que narra el fallecimiento de los ancestros de Pakal. Pero en los cantos del sarcófago están estas escenas de los antepasados de Pakal que habían entrado al camino, ¿sí? Y que ahora renacen, sus cuerpos renacen como árboles frutales, como árbol de Nanche o de Nance. Estos son vainas de cacao. Tenemos unos que son guayabas o zapotes, ¿sí? O aguacates, diferentes especies de árboles, y los nombres de las mujeres y de los hombres que fueron los ancestros de Pakal que entraron al camino antes de él. Pues bien, esta es la última lámina de la presentación. Solamente quisiera terminar nada más concluyendo que, bueno, pues los mayas creían en muchas almas porque eran politeístas y no había para ellos separación entre alma y espíritu. Estas almas eran partes inalienables del cuerpo humano y la muerte, repito, no es un acto puntual, sino un proceso que tiene como finalidad separar todos los componentes del cuerpo humano, y la mayor parte de las veces la muerte se traduce en que uno se desvanece y se convierte en nada. Por eso el nombre del inframundo es el lugar de la nada, el Mignal, ¿sí? Sin embargo, tienen esta esperanza de que los hombres poderosos o entrenados en el conocimiento ritual, o los grandes sacerdotes o nobles, ¿sí? A través de esa educación esmerada que reciben en vida, o a través del culto funerario que reciben la ayuda de los vivos, puedan llegar a triunfar sobre la muerte, llegar a esa parte inferior del inframundo llena de agua, todavía con recuerdo, todavía con memoria, con identidad, y esperar a que los dioses permitan su ascenso al cielo, al paraíso celeste del dios solar, donde el gobernante se convierte en el sol, la mujer del gobernante se convierte en la luna y los ancestros en estrellas. Bueno, pues muchas gracias.